Esto es Latinoamérica y esta es Europa. ¿Qué diferencia de Latinoamérica? Este sí es considerado como un continente desarrollado. Entonces, ¿por qué Europa es primermundista y Latinoamérica no? ¿Cuáles son los motivos principales? ¿Cuándo Latinoamérica será primermundista? En Europa los países más desarrollados son Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Noruega e Islandia. Todos estos también tienen algo en común, son los que más exportan del continente. Y resulta también que los que menos exportan son los más pobres. Digamos España. Las exportaciones tan solo representan el 24,1% del PIB. Y otro ejemplo sería Grecia, que representa solo el 16% de los aportes del PIB. Esto tiene lógica. Para que el PIB sea más grande, las empresas tienen que vender mucho. De hecho, se puede decir que el PIB es todo lo que las empresas venden al año, sea dentro o fuera del país. Cuando el país es pequeño o el número de habitantes no es posible vender mucho, ya que son pocos los consumidores. Por tanto, resulta absolutamente necesario salir fuera del país a vender lo que consideramos que no consigue vender demasiado dentro del país. Esto es lo que ocurre de cierto modo en países como Holanda o Bélgica. Si las empresas de Holanda se conformaran con vender lo que venden en su pueblo, el nivel de venta sería muchísimo más bajo y por tanto el PIB y por ende la renta per cápita. O en otras palabras, si vives en un país relativamente pequeño y aspiras a tener un nivel alto de vida, no tienes más remedio que exportar, ya que el mercado interior no da de sí. Esto es exactamente lo que le ocurre en España. En población no serían tan pequeños como Holanda, pero tampoco serían tan suficientemente grandes como para satisfacer las ventas que necesitaría cada empresa. Las empresas de España pueden dar trabajo a todos los españoles con el nivel salarial que aspiramos. Por tanto, no hay más remedio que salir fuera y vender. A la misma conclusión se puede llegar desde la macroeconomía. El consumo interior, lo que compramos aquí, no va a crecer mucho, por tanto tampoco el empresario necesitaría invertir más, ya que sus ventas no aumentan. El gasto público tampoco va a subir, más bien lo contrario. Como consecuencia, la demanda interna no subiría, o subiría muy poco. No queda más remedio que aumentar la demanda externa, lo que los de fuera nos compren. Una empresa solo puede emplear a mucha gente y pagarles mucho si vende mucho. Y para eso se tiene que exportar, pues lo mismo le pasa al país entero o a sus empresas. Si quieren pagar bastante y emplear a muchos, tienen que vender afuera. Esto es uno de los factores que más afecta a toda Latinoamérica, que no se exporta tanto, y cuando se exportan los ingresos que van al gobierno no los administran bien, y por ende el PIB sube muy poco cada año. Y de hecho eso daría lógica a por qué Chile es considerado como primer mundista, pues exporta mucho por su modelo económico. Y por último, Latinoamérica se cree que dentro de unos 30 a 50 años algunos países podrían comenzar a considerarse primermundistas, como Colombia o México. Y ya sabes, esto es MP de Megaproyectos y nos vemos en otro video.